Advertencia. La voz de este canal no es profesional, es un audiolibro amateur que busca que tanto tú como yo disfrutemos de la lectura. Sé que a veces no hay tiempo de leer, pero si vas en el transporte con audífonos, si estás lavando platos, te estás bañando, qué sé yo, soy tu ruido de fondo tal vez, disfruta mucho del siguiente capítulo. Capítulo 7. El sombrero seleccionador. La puerta se abrió de inmediato. Una bruja alta de cabello negro y túnica verde esmeralda esperaba allí. Tenía un rostro muy severo, y el primer pensamiento de Harry fue que se trataba de alguien a quien era mejor no contrariar. Los de primer año, profesora McGonagall, dijo Hagrid. Muchas gracias, Hagrid. Yo me ocupo de ellos. Abrió bien la puerta. El vestíbulo de entrada era tan grande que hubieran podido meter toda la casa de los Dursley en él. Las paredes de piedra estaban iluminadas con resplandecientes antorchas como las de Gringotts. El techo era tan alto que apenas se percibía, y una magnífica escalera de mármol frente a ellos conducía a los pisos superiores. Siguieron a la profesora McGonagall a través de un camino señalado en el suelo de piedra. Harry podía oír el ruido de cientos de voces que salían de un portal situado a la derecha. El resto del colegio debía estar allí, pero la profesora McGonagall llevó a los de primer año a una pequeña habitación vacía fuera del vestíbulo. Se reunieron allí, más cerca unos de otros de lo que estaban acostumbrados, mirando con nerviosismo a su alrededor. Bienvenidos a Hogwarts, dijo la profesora McGonagall. El banquete de comienzo de año se celebrará dentro de poco, pero antes de que ocupen sus lugares en el gran comedor, deben ser seleccionados para sus casas. La selección es una ceremonia muy importante, porque mientras estén aquí, sus casas serán como su familia en Hogwarts. Tendrán clases con el resto de la casa que les toque, dormirán en el dormitorio de su casa y pasarán el tiempo libre en la sala común de la casa. Las cuatro casas se llaman Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Cada casa tiene su propia noble historia, y cada una ha producido notables brujas y magos. Mientras estén en Hogwarts, sus triunfos conseguirán que su casa gane puntos, mientras que cualquier infracción de las reglas hará que los pierda. Al finalizar el año, la casa que haya obtenido más puntos será premiada con la Copa de las Casas. Un gran honor. Espero que todos ustedes sean un orgullo para la casa que les toque. La ceremonia de selección tendrá lugar dentro de pocos minutos, frente al resto del colegio. Les sugiero que mientras esperan, se arreglen lo mejor posible. Los ojos de la profesora se detuvieron un momento en la capa de Neville, que estaba atada bajo su oreja izquierda, y en la nariz manchada de ron. Con nerviosismo, Harry trató de aplastarse el cabello. Volveré cuando lo tengamos todo listo para la ceremonia, dijo la profesora McGonagall. Por favor, esperen en silencio. Salió de la habitación. Harry tragó con dificultad. ¿Cómo funciona exactamente la selección?, preguntó a Ron. Creo que es una especie de prueba. Fred dice que duele mucho, pero creo que era una broma. El corazón de Harry dio un terrible salto. ¿Una prueba? ¿Delante de todo el colegio? Pero él no sabía nada de magia, todavía. ¿Qué haría? No esperaba algo así justo en el momento en que acababan de llegar. Miró temblando a su alrededor y vio que los demás también parecían aterrorizados. Nadie hablaba mucho, salvo Hermione Granger, que susurraba muy deprisa todos los hechizos que había aprendido, y se preguntaba cuál necesitaría. Harry intentó no escucharla. Nunca había estado tan nervioso, nunca, ni siquiera cuando tuvo que llevar a los Dursley un informe del colegio que decía que él, de alguna manera, había vuelto azul la peluca de su maestro. Mantuvo los ojos fijos en la puerta. En cualquier momento la profesora McGonagall regresaría y lo llevaría a su juicio final. Entonces sucedió algo que le hizo dar un salto de un palmo. Muchos de los que estaban atrás gritaron. ¿Qué es? Resopló. Lo mismo hicieron los que estaban alrededor. Unos 20 fantasmas acababan de pasar a través de la pared de atrás, de un color blanco perla y ligeramente transparente, se deslizaban por la habitación, hablando unos con otros, casi sin mirar a los de primer año. Por lo visto, estaban discutiendo. El que parecía un monje gordo y pequeño decía: perdonar y olvidar. Yo digo que deberíamos darle una segunda oportunidad. Mi querido fraile, ¿no le hemos dado a Pips todas las oportunidades que merece? Nos ha dado mala fama a todos, y usted lo sabe, ni siquiera es un fantasma de verdad. ¿Y qué están haciendo todos ustedes aquí? Un fantasma con gorguera y media se había dado cuenta de pronto de la presencia de los de primer año. Nadie respondió. Alumnos nuevos, dijo el fraile gordo, sonriendo a todos. Están esperando la selección, ¿no? Algunos asintieron. Espero verlos en Hufflepuff, continuó el fraile. Mi antigua casa, ya saben. En marcha, dijo una voz aguda. La ceremonia de selección va a comenzar. La profesora McGonagall había vuelto. Uno a uno los fantasmas se fueron flotando a través de la pared opuesta. Ahora pónganse en fila, dijo la profesora a los de primer año, y síganme. Con la extraña sensación de que sus piernas se habían vuelto de plomo, Harry se puso detrás de un chico de pelo rubio, con Ron tras él. Salieron de la habitación, volvieron a cruzar el vestíbulo, pasaron por una puerta doble y entraron en el gran comedor. Harry nunca habría imaginado un lugar tan extraño y espléndido. Estaba iluminado por miles y miles de velas que flotaban en el aire por encima de cuatro grandes mesas, donde los demás estudiantes ya estaban sentados. En las mesas había brillantes platos y copas de oro. Al fondo del comedor habría otra gran mesa, ante la que se sentaban los profesores. La profesora McGonagall condujo hasta allí a los alumnos de primer año y los hizo formar una fila delante del resto de los estudiantes, con los profesores a sus espaldas.
Los cientos de rostros que los miraban parecían pálidas linternas bajo la luz brillante de las velas. Situados entre los estudiantes, los fantasmas tenían un neblinoso brillo plateado. Para evitar todas las miradas, Harry levantó la vista y vio un techo de terciopelo negro salpicado de estrellas. Oyó susurrar a Hermione: «Es un hechizo para que parezca el cielo. Lo leí en Historia de Hogwarts». Era difícil creer que allí hubiera techo y que el gran comedor no se abriera directamente a los cielos. Harry bajó la vista rápidamente mientras, en silencio, la profesora McGonagall ponía un taburete de 4 patas frente a los de primer año. Encima del taburete colocó un sombrero puntiagudo de mago. El sombrero estaba remendado, raído y muy sucio. Ya Petunia no lo habría admitido en su casa. Tal vez tenía que intentar sacar un conejo del sombrero, pensó Harry, algo irreflexivamente. Eso era lo típico de... Al darse cuenta de que todos los del comedor contemplaban al sombrero, Harry también lo hizo. Durante unos pocos segundos se hizo un silencio completo. Entonces el sombrero se movió. Una rasgadura cerca del borde se abrió, una ancha boca, y el sombrero comenzó a cantar. Oh, podrás pensar que no soy bonito, pero no juzgues por lo que ves. Me comeré a mí mismo si puedes encontrar un sombrero más inteligente que yo. Puedes tener bombines negros, sombreros de copa altos y elegantes, pero yo soy el sombrero seleccionador de Hogwarts y puedo superar a todos. No hay nada escondido en tu cabeza que el sombrero seleccionador no pueda ver, así que pruébame y te diré dónde debes estar. Puedes pertenecer a Gryffindor, donde habitan los valientes. Su osadía, temple y caballerosidad distinguen a los de Gryffindor. Puedes pertenecer a Hufflepuff, donde son justos y leales. Esos perseverantes Hufflepuff de verdad no temen el trabajo pesado. O tal vez a la antigua sabiduría de Ravenclaw, si tienes una mente dispuesta, porque los inteligentes y eruditos siempre encontrarán allí a sus semejantes. O tal vez Slytherin, harás tus verdaderos amigos. Esa gente astuta utiliza cualquier medio para lograr sus fines, así que pruébame, no tengas miedo, y no recibirás una bofetada. Estás en buenas manos, aunque yo no las tenga, porque soy el sombrero pensante. Todo el comedor estalló en aplausos cuando el sombrero terminó su canción. Este se inclinó hacia las 4 mesas y luego se quedó rígido otra vez. Entonces solo hay que probarse el sombrero, susurró Ron a Harry. Voy a matar a Fred. No paraba de hablar de una lucha contra un troll. Harry sonrió débilmente. Sí, probarse el sombrero era mucho mejor que tener que hacer un encantamiento, pero habría deseado no tener que hacerlo en presencia de todos. El sombrero parecía exigir mucho, y Harry no se sentía valiente, ni ingenioso, ni nada de eso por el momento. Si el sombrero hubiera mencionado una casa para la gente que se sentía un poco indispuesta, esa habría sido la suya. La profesora McGonagall se adelantaba con un gran rollo de pergamino. Cuando yo los llame, deberán ponerse el sombrero y sentarse en el taburete para que lo seleccionen, dijo Abbot Hannah. Una niña de rostro rosado y trenzas rubias salió de la fila, se puso el sombrero, que la tapó hasta los ojos, y se sentó. Un momento de pausa. Hufflepuff, gritó el sombrero. La mesa de la derecha aplaudió mientras Hannah iba a sentarse con los Hufflepuff. Harry vio al fantasma de Fraile Gordo saludando con alegría a la niña. Bones, Susan. Hufflepuff, gritó otra vez el sombrero, y Susan se apresuró a sentarse al lado de Hannah. Bot Terry. Ravenclaw. Esta vez aplaudió la segunda mesa a la izquierda. Varios Ravenclaw se levantaron para estrechar la mano de Terry cuando se reunió con ellos. Bucklehurst Mandy también fue a Ravenclaw, pero Brown Lavander resultó la primera nueva Gryffindor, y la mesa más alejada de la izquierda estalló en vivas. Harry pudo ver a los hermanos gemelos de Ron silbando. Bulstrode Millicent fue a Slytherin. Tal vez era la imaginación de Harry, después de todo lo que había oído sobre Slytherin, pero le pareció que era un grupo desagradable. Comenzaba a sentirse decididamente mal. Recordó lo que pasaba en las clases de gimnasia de su antiguo colegio, cuando se escogía a los jugadores para los equipos. Siempre había sido el último en ser elegido, no porque fuera malo, sino porque nadie deseaba que Dudley pensara que lo querían. Finch Fedley Justin, Hufflepuff. Harry notó que algunas veces el sombrero gritaba el nombre de la casa de inmediato, pero otras tardaba un poco en decidirse. Finnegan Seamus, el muchacho rubio que estaba al lado de Harry en la fila, estuvo sentado un minuto entero antes de que el sombrero lo declarara un Gryffindor. Granger Hermione. Hermione casi corrió hacia el taburete y se puso el sombrero muy nerviosa. Gryffindor, gritó el sombrero. Ron gruñó. Un horrible pensamiento atacó a Harry, uno de aquellos horribles pensamientos que aparecen cuando uno está muy intranquilo. ¿Y si a él no lo elegían para ninguna casa? ¿Y si se quedaba sentado con el sombrero sobre los ojos durante horas hasta que la profesora McGonagall se lo quitara de la cabeza para decirle que era evidente que se habían equivocado y que era mejor que volviera en el tren? Cuando Neville Longbottom, el chico que perdía su sapo, fue llamado, se tropezó con el taburete. El sombrero tardó un largo rato en decidirse, cuando finalmente gritó «¡Gryffindor!». Neville salió corriendo, todavía con el sombrero puesto, y tuvo que devolverlo entre las risas de todos a McDowell Morag. Malfoy se adelantó al oír su nombre, y de inmediato obtuvo su deseo. El sombrero apenas tocó su cabeza y gritó «¡Slytherin!». Malfoy fue a reunirse con sus amigos Crabbe y Goyle con aire de satisfacción. Ya no quedaba mucha gente. Moon, Nod, Parkinson,
después unas gemelas, Patil y Patil, más tarde Perks, Sal, Annie y finalmente Potter Harry. Mientras Harry se adelantaba, los murmullos se extendieron súbitamente como fuegos artificiales. ¿Ha dicho Potter? ¿Ese es Harry Potter? Lo último que Harry vio antes de que el sombrero le tapara los ojos fue el comedor lleno de gente que trataba de verlo bien. Al momento siguiente miraba el oscuro interior del sombrero. Esperó. Dijo una vocecita en su oreja. Difícil, muy difícil. Lleno de valor, lo veo. Tampoco la mente es mala. Hay talento, oh vaya, sí, y una buena disposición para probarse a sí mismo. Esto es muy interesante. Entonces, ¿dónde te pondré? Harry se aferró a los bordes del taburete y pensó, en Slytherin no, en Slytherin no. En Slytherin no, dijo la vocecita. ¿Estás seguro? Podría ser muy grande, ¿sabes? Lo tienes todo en tu cabeza, y Slytherin te ayudaría en el camino hacia la grandeza, no hay duda. Bueno, si estás seguro, mejor que seas Gryffindor. Harry oyó el sombrero gritar la última palabra a todo el comedor. Se quitó el sombrero y anduvo algo mareado hacia la mesa de Gryffindor. Estaba tan aliviado de que lo hubiera elegido y no lo hubiera puesto en Slytherin que casi no se dio cuenta de que recibía la aclamación más sonora hasta el momento. Percy, el prefecto, se puso de pie y le estrechó la mano vigorosamente, mientras los gemelos Weasley gritaban ¡Tenemos a Potter! ¡Tenemos a Potter! Harry se sentó enfrente del fantasma con gorguera que había visto antes. Este le propinó a Harry una palmada en el brazo, dándole la horrible sensación de haberlo metido en un cubo de agua helada. Podía ver bien la mesa de los profesores. En el extremo más cercano estaba Hagrid, que lo miró y levantó los pulgares. Harry le sonrió, y allí en el centro de la mesa, en una gran silla de oro, estaba sentado Albus Dumbledore. Harry lo reconoció de inmediato, por la lámina de ranas de chocolate. El cabello plateado de Dumbledore era lo único que brillaba tanto como los fantasmas. Harry también vio al profesor Quirrell, el nervioso joven del caldero chorreante. Estaba muy extravagante, con un gran turbante púrpura. Ya quedaban solamente 3 alumnos para seleccionar. A Turpin Lisa le tocó Ravenclaw, y después le llegó el turno a Ron. Tenía una palidez verdosa, y Harry cruzó los dedos debajo de la mesa. Un segundo más tarde, el sombrero gritó «¡Gryffindor!». Harry aplaudió con fuerza junto con los demás, mientras Ron se desplomaba en la silla más próxima. «Bien hecho, Ron, excelente», dijo pomposamente Percy Weasley por encima de Harry, mientras Sabine Blaze era seleccionado para Slytherin. La profesora McGonagall enrolló el pergamino y se llevó el sombrero seleccionador. Harry miró su plato de oro vacío. Acababa de darse cuenta de lo hambriento que estaba. Parecía que habían pasado siglos desde las empanadas de calabaza. Albus Dumbledore se había puesto de pie. Miraba con expresión radiante a los alumnos, con los brazos muy abiertos, como si nada pudiera gustarle más que verlos allí. Bienvenidos, dijo, bienvenidos a un nuevo año en Hogwarts. Antes de comenzar nuestro banquete, quiero decir unas pocas palabras. Y aquí están, papanatas, llorones, baratijas, pellizco, muchas gracias. Volvió a sentarse. Todos aplaudieron y vitorearon. Harry no sabía si reír o no. ¿Está un poquito loco?, preguntó con aire inseguro a Percy. ¿Loco?, dijo Percy con displicencia. Es un genio, el mejor mago del mundo, pero está un poco loco, sí. ¿Papas, Harry? Harry se quedó boquiabierto. Los platos que había frente a él, de pronto, estuvieron llenos de comida. Nunca había visto tantas cosas que le gustara comer sobre una mesa. Carne asada, pollo asado, chuletas de cerdo y de cordero, salchichas, tocineta y filetes, papas cocidas, asadas y fritas, pudín de Yorkshire, arvejas, zanahorias, salsa de carne, salsa de tomate y, por alguna extraña razón, caramelos de menta. Los Dursley nunca habían matado de hambre a Harry, pero tampoco le habían permitido comer todo lo que quería. Dudley siempre se servía aquello que Harry más deseaba, aunque no le gustara. Harry llenó su plato con un poco de todo, salvo los caramelos de menta, y empezó a comer. Todo estaba delicioso. Esto tiene muy buen aspecto, dijo con tristeza el fantasma de la gorguera, observando a Harry mientras éste cortaba su filete. No puede. No he comido desde hace unos 400 años, dijo el fantasma. No lo necesito, por supuesto, pero uno lo echa de menos. Creo que no me he presentado, ¿verdad? Sir Nicholas de Mimsy Porpington para servirte, fantasma residente de la Torre de Gryffindor. Yo sé quién es usted, dijo súbitamente Ron. Mi hermano me lo contó. Usted es Nick casi decapitado. Yo preferiría que me llamaran Sir Nicholas de Mimsy, comenzó a decir el fantasma con severidad, pero lo interrumpió Seamus Finnegan, el del pelo rubio. ¿Casi decapitado? ¿Cómo se puede estar casi decapitado? Sir Nicholas pareció muy molesto, como si su conversación no resultara como la había planeado. Así, dijo enfadado. Se agarró la oreja izquierda y tiró. Toda la cabeza se separó del cuello y le cayó sobre el hombro como si tuviera una bisagra. Era evidente que alguien había tratado de decapitarlo, pero que no lo había hecho bien. Pareció complacido ante las caras de asombro y volvió a ponerse la cabeza en su sitio. Tosió y dijo: Así que nuevos Gryffindors, espero que este año nos ayuden a ganar el campeonato para la casa. Gryffindor nunca ha estado tanto tiempo sin ganar. Slytherin ha ganado la copa 6 veces seguidas. El varón sanguinario se ha vuelto insoportable. Él es el fantasma de Slytherin. Harry miró hacia la mesa de Slytherin y vio un fantasma horrible sentado allí, con ojos fijos y sin expresión,
un rostro demacrado y las ropas manchadas de sangre plateada. Estaba justo al lado de Malfoy, que, como Harry vio con mucho gusto, no parecía muy contento con su presencia. ¿Cómo es que está todo lleno de sangre? Preguntó Seamus con gran interés. Nunca se lo he preguntado, dijo con delicadeza Nick, casi decapitado. Cuando hubieran comido todo lo que quisieron, los restos de comida desaparecieron de los platos, dejándolos tan limpios y brillantes como antes. Un momento más tarde aparecieron los postres, bloques de helado de todos los sabores que uno se pudiera imaginar, pasteles de manzana, tortas de melaza, pastelitos de chocolate, rosquillas de mermelada, bizcochos, borrachos, fresas, gelatina, arroz con leche. Mientras Harry se servía una torta de melaza, la conversación se centró en las familias. Yo soy mitad y mitad, dijo Seamus. Mi padre es mogul. Mamá no le dijo que era una bruja hasta que se casaron. Fue una sorpresa algo desagradable para él. Los demás rieron. ¿Y tú, Neville? Dijo Ron. Bueno, mi abuela me crió y ella es bruja, dijo Neville, pero la familia creyó que yo era todo un mogul durante años. Mi tío abuelo Ali trataba de agarrarme desprevenido y forzarme a que saliera algo de magia de mí. Una vez casi me ahoga, cuando me tiró al agua en el puerto de Blackpool. Pero no pasó nada hasta que cumplí 8 años. El tío abuelo Ali había venido a tomar el té y me había cogido de los tobillos y colgado de una ventana del piso de arriba, cuando mi tía abuela Ednith le ofreció un merengue y él accidentalmente me soltó, pero yo reboté por el jardín hasta llegar a la calle. Todos se pusieron muy contentos. Mi abuela estaba tan feliz que lloraba, y tendrían que haber visto sus caras cuando vine aquí. Creían que no sería tan mágico como para venir. El tío abuelo Algie estaba tan contento que me compró el sapo. Al otro lado de Harry, Percy Weasley y Hermione estaban hablando de las clases. Espero que comiencen enseguida. Hay mucho que aprender. Yo estoy particularmente interesada en transformaciones. Ya sabes, convertir algo en otra cosa. Por supuesto, parece que es muy difícil. Hay que empezar con cosas pequeñas, como fósforos en agujas y todo eso. Harry, que comenzaba a sentirse reconfortado y soñoliento, miró otra vez hacia la mesa de los profesores. Hagrid bebía copiosamente de su copa. McGonagall hablaba con el profesor Dumbledore. El profesor Quirrell, con su absurdo turbante, conversaba con un profesor de grasiento pelo negro, nariz ganchuda y piel cetrina. Todo sucedió muy rápidamente. El profesor de nariz ganchuda miró por encima del turbante de Quirrell directamente a los ojos de Harry. Un dolor agudo golpeó al niño en la cicatriz de la frente. ¡Ay! Harry se levantó una mano a la cabeza. ¿Qué ha pasado? Preguntó Percy. Nada. El dolor desapareció tan súbitamente como había aparecido. Era difícil olvidar la sensación que tuvo Harry cuando el profesor lo miró, una sensación que no le gustó en absoluto. ¿Quién es el que está hablando con el profesor Quirrell? Preguntó a Percy. Oh, ya conocías a Quirrell entonces. No es raro que parezca tan nervioso. Ese es el profesor Snape. Su materia es pociones, pero no le gusta. Todo el mundo sabe que quiere el puesto de Quirrell. Snape sabe muchísimo sobre las artes oscuras. Harry vigiló a Snape durante un rato, pero el profesor no volvió a mirarlo. Por último, también desaparecieron los postres y el profesor Dumbledore se puso nuevamente de pie. Todo el salón permaneció en silencio. Ahem. Solo unas pocas palabras más, ahora que todos hemos comido y bebido. Tengo algunos anuncios que hacerles para el comienzo del año. Los de primer año deben tener en cuenta que los bosques del área del castillo están prohibidos para todos los alumnos, y determinados alumnos veteranos también deberán recordarlo. Los ojos relucientes de Dumbledore apuntaron en dirección a los gemelos Weasley. El señor Filch, el celador, me ha pedido que les recuerde que no deben hacer magia en los recreos ni en los pasillos. Las pruebas de Quidditch tendrán lugar en la segunda semana del curso. Los que estén interesados en jugar para los equipos de sus casas deben ponerse en contacto con la señora Hutch. Y por último, quiero decirles que este año el pasillo del lado derecho del tercer piso está fuera de los límites permitidos para todos los que no deseen una muerte muy dolorosa. Harry rió, pero fue uno de los pocos que lo hizo. ¿Lo decía en serio? Murmuró a Percy. Eso creo, dijo Percy, mirando ceñudo a Dumbledore. Es raro, porque habitualmente nos dice el motivo por el que no podemos ir a algún lugar. Por ejemplo, el bosque está lleno de animales peligrosos. Todos lo saben. Creo que, al menos, debió avisarnos a nosotros, los prefectos. Y ahora, antes de ir a acostarnos, cantemos la canción del colegio, exclamó Dumbledore. Harry notó que las sonrisas de los otros profesores se habían vuelto algo forzadas. Dumbledore agitó su varita como si tratara de atrapar una mosca, y una larga tira dorada apareció, se elevó sobre las mesas, se agitó como una serpiente y se transformó en palabras. Que cada uno elija su melodía favorita, dijo Dumbledore, y allá vamos. Y todo el colegio vociferó. Hogwarts, 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 enséñanos algo, por favor, bien seamos viejos y calvos, o jóvenes con rodillas sucias, nuestras mentes pueden ser llenadas con algunas materias interesantes, porque ahora están vacías y llenas de aire, pulgas muertas y un poco de pelusa, así que enséñanos cosas que valga la pena saber, haz que recordemos lo que olvidamos, hazlo lo mejor que puedas, nosotros haremos el resto, y aprenderemos hasta que nuestros cerebros se consuman. Cada uno terminó la canción en tiempos diferentes. Al final, solo los gemelos Weasley seguían cantando, con la melodía de una lenta marcha fúnebre. Dumbledore los dirigió hasta las últimas palabras con su varita, y cuando acabaron, fue uno de los que aplaudieron con más entusiasmo.
Ah, la música, dijo, enjuagándose los ojos. Una magia más allá de todo lo que hacemos aquí. Y ahora es hora de ir a la cama. Salgan al trote. Los de primer año de Gryffindor siguieron a Percy a través de grupos bulliciosos. Salieron del gran comedor y subieron por la escalera de mármol. Las piernas de Harry otra vez parecían de plomo, pero solo por el exceso de cansancio y comida. Estaba tan dormido que ni se sorprendió al ver que la gente de los retratos a lo largo de los pasillos susurraba y lo señalaba al pasar, o cuando Percy en dos oportunidades los hizo pasar por puertas ocultas detrás de paneles corredizos y tapices que colgaban de las paredes. Subieron más escaleras, bostezando y arrastrando los pies, y cuando Harry comenzaba a preguntarse hasta dónde deberían andar, se detuvieron súbitamente. Unos bastones flotaron en el aire por encima de ellos, y cuando Percy se aproximó comenzaron a arrojarse contra él. Pips, susurró Percy a los de primer año. Es un poltergeist, levantó la voz. Pips, aparece. La respuesta fue un ruido fuerte y grosero, como si se desinflara un globo. ¿Quieres que vaya a buscar al varón sanguinario? Se produjo un chasquido y un hombrecito de ojos oscuros y perversos y boca ancha apareció flotando en el aire, con las piernas cruzadas y empuñando los bastones. Oh, dijo un maligno cacareo, los horribles novatos, qué divertido. De pronto se abalanzó sobre ellos. Todos se agacharon. Vete, Pips, o el varón se enterará de esto. Lo digo en serio, gritó enfadado Percy. Pips le sacó la lengua y desapareció, dejando caer los bastones sobre la cabeza de Neville. Lo oyeron alejarse haciendo resonar las armaduras al pasar. Deben tener cuidado con Pips, dijo Percy mientras seguían avanzando. El varón sanguinario es el único que puede controlarlo. Ni siquiera nos escucha a los prefectos. Ya llegamos. Al final del pasillo colgaba un retrato de una mujer muy gorda con un vestido de seda rosa. ¿Santo y seña? Preguntó. Caput Draconis, dijo Percy, y el retrato se balanceó hacia adelante y dejó ver un agujero redondo en la pared. Todos se amontonaron para pasar. Neville necesitó ayuda, y se encontraron en la sala común de Gryffindor, una habitación redonda y acogedora llena de cómodos sillones. Percy condujo a las niñas a través de una puerta hacia sus dormitorios y a los niños por otra puerta. Al final de una escalera de caracol, era evidente que estaban en una de las torres, encontraron por fin sus camas, 5 camas con dosel y cortinas de terciopelo rojo oscuro. Sus baúles ya estaban allí, demasiado cansados para conversar, se pusieron la pijama y se metieron en la cama. Una comida increíble, ¿no? Murmuró Ron a Harry a través de las cortinas. Fuera, Scabbers, te estás comiendo mis sábanas. Harry estaba a punto de preguntar a Ron si le quedaba alguna torta de melaza, pero se quedó dormido de inmediato. Tal vez Harry había comido demasiado porque tuvo un sueño muy extraño. Tenía puesto el turbante del profesor Quirrell que le hablaba y le decía que debía pasarse a Slytherin de inmediato, porque ese era su destino. Harry contestó al turbante que no quería estar en Slytherin y el turbante se volvió cada vez más pesado. Harry intentó quitárselo, pero le apretaba dolorosamente, y entonces apareció Malfoy, que se burló de Harry mientras éste luchaba para quitarse el turbante. Luego Malfoy se convirtió en el profesor de nariz ganchuda, Snape, cuya risa se volvía cada vez más fuerte y fría. Se produjo un estallido de luz verde y Harry se despertó, temblando y empapado de sudor. Se dio la vuelta y volvió a dormirse. Al día siguiente, cuando se despertó, no recordaba nada de aquel sueño. Capítulo 8. El profesor de pociones. Allí, mira. ¿Dónde? Al lado del chico alto y pelirrojo. ¿El de gafas? ¿Has visto su cara? ¿Has visto su cicatriz? Los murmullos siguieron a Harry desde el momento en que, al día siguiente, salió del dormitorio. Los alumnos que esperaban fuera de las aulas se empinaban para mirarlo, o se daban la vuelta en los pasillos, observándolo con atención. Harry deseaba que no lo hicieran, porque intentaba concentrarse para encontrar el camino de su clase. En Hogwarts había 142 escaleras, algunas amplias y despejadas, otras estrechas y destartaladas. Algunas llevaban a un lugar diferente los viernes, otras tenían un escalón que desaparecía a mitad del camino y había que recordarlo para saltar. Después había puertas que no se abrían, a menos que uno se lo pidiera con amabilidad o les hiciera cosquillas en el lugar exacto, y puertas que en realidad no eran sino sólidas paredes que fingían ser puertas. También era muy difícil recordar dónde estaba todo, ya que parecía que las cosas cambiaban de lugar continuamente. Las personas de los retratos seguían visitándose unas a otras, y Harry estaba seguro de que las armaduras podían andar. Los fantasmas tampoco ayudaban. Siempre era una desagradable sorpresa que alguno se deslizara súbitamente a través de la puerta que se intentaba abrir. Nick, casi decapitado, siempre se sentía contento de señalar el camino indicado a los nuevos Gryffindors, pero Pips el poltergeist se encargaba de poner puertas cerradas y escaleras con trampas en el camino de los que llegaban tarde a clase. También les lanzaba papeleras a la cabeza, tiraba de las alfombras debajo de los pies del que pasaba, les arrojaba tizas o, invisible, se deslizaba por detrás, agarraba la nariz de alguno y gritaba «¡Tengo tu nariz!». Pero aún peor que Pips, si eso era posible, era el celador, Argus Filch. Harry y Ron se las arreglaron para chocar con él la primera mañana. Filch los encontró tratando de pasar por una puerta que, desgraciadamente, resultó ser la entrada al pasillo prohibido del tercer piso.
No les creyó cuando dijeron que estaban perdidos. Estaba convencido de que querían entrar a propósito y estaba amenazándolos con encerrarlos en los calabozos cuando el profesor Quirrell que pasaba por allí los rescató. Filch tenía una gata llamada señora Norris, una criatura flacucha y de color arena con ojos saltones como linternas, iguales a los de Filch. Patrullaba sola por los pasillos. Si uno infringía una regla delante de ella o ponía un pie fuera de la línea permitida, se escabullía para buscar a Filch, el cual aparecía 2 segundos más tarde. Filch conocía todos los pasadizos secretos del colegio mejor que nadie, excepto tal vez los gemelos Weasley, y podía aparecer tan súbitamente como cualquiera de los fantasmas. Todos los estudiantes lo detestaban, y la más soñada ambición de muchos era darle una buena patada a la señora Norris. Y después, cuando por fin habían encontrado las aulas, estaban las clases. Había mucho más que magia, como Harry descubrió muy pronto, mucho más que agitar la varita y decir unas palabras graciosas. Tenían que estudiar los cielos nocturnos con sus telescopios cada miércoles a medianoche y aprender los nombres de las diferentes estrellas y los movimientos de los planetas. 3 veces por semana iban a los invernaderos de detrás del castillo a estudiar herbología con una bruja pequeña y regordeta llamada profesora Sprout, y aprendían a cuidar de todas las plantas extrañas y hongos y a descubrir para qué debían utilizarlos. Pero la asignatura más aburrida era Historia de la Magia, la única clase dictada por un fantasma. El profesor Binns ya era muy viejo cuando se quedó dormido frente a la chimenea del cuarto de profesores, y se levantó a la mañana siguiente para dar clase dejando atrás su cuerpo. Binns hablaba monótonamente mientras escribía nombres y fechas y confundió a Emérico el malvado con Ulrico el chiflado. El profesor Flitwick, el de la clase de encantamientos, era un brujo diminuto que tenía que subirse a unos cuantos libros para ver por encima de su escritorio. Al comenzar la clase sacó la lista y cuando llegó al nombre de Harry soltó un chillido de excitación y desapareció de la vista. La profesora McGonagall era siempre diferente. Harry había tenido razón al pensar que no era una profesora con quien conviniera tener problemas. Estricta e inteligente, el primer día de clase dio una charla en cuanto se sentaron. Transformaciones es una de las magias más complejas y peligrosas que aprenderán en Hogwarts, dijo. Cualquiera que pierda el tiempo en mi clase tendrá que irse y no podrá volver. Ya están prevenidos. Entonces transformó un escritorio en un cerdo y luego lo devolvió a su forma original. Todos estaban muy impresionados y no aguantaban las ganas de empezar, pero muy pronto se dieron cuenta de que pasaría mucho tiempo antes de que pudieran transformar muebles en animales. Después de hacer una cantidad de complicadas anotaciones, les dio a cada uno un fósforo para que intentaran convertirlo en una aguja. Al final de la clase, solo Hermione Granger había hecho algún cambio en el fósforo. La profesora McGonagall mostró a todos cómo se había vuelto plateada y puntiaguda y dedicó a la niña una excepcional sonrisa. La clase que todos esperaban era defensa contra las artes oscuras, pero las lecciones de Quirrell resultaron ser casi una broma. Su aula tenía un fuerte olor a ajo y todos decían que era para protegerse de un vampiro que había conocido en Rumania y del que temía que volviera a buscarlo. Su turbante, les dijo, era un regalo de un príncipe africano como agradecimiento por haberlo liberado de un molesto zombi, pero ninguno creía demasiado en su historia. Por un lado, porque cuando Seamus Finnegan se mostró deseoso de saber cómo había derrotado al zombi, el profesor Quirrell se ruborizó y comenzó a hablar del tiempo, y por el otro, había notado el curioso olor que salía del turbante, y los gemelos Weasley insistían en que estaba lleno de ajos para proteger a Quirrell cuando el vampiro apareciera. Harry se sintió muy aliviado al descubrir que no estaba mucho más atrasado que los demás. Muchos procedían de familias muggles, y como él no tenían ni idea de que eran brujas y magos. Habían tantas cosas que aprender que ni siquiera un chico como Ron tenía mucha ventaja. El viernes fue un día importante para Harry y Ron. Por fin encontraron el camino hacia el gran comedor a la hora del desayuno sin perderse ni una vez. ¿Qué tenemos hoy? Preguntó Harry a Ron mientras echaba azúcar en sus cereales. Pociones dobles con los de Slytherin, respondió Ron. Snape es el jefe de la casa de Slytherin. Dicen que siempre los favorece a ellos. Ahora veremos si es verdad. Ojalá McGonagall nos favoreciera a nosotros, dijo Harry. La profesora McGonagall era la jefa de la casa de Gryffindor, pero eso no le había impedido ponerles una gran cantidad de tareas el día anterior. Justo en aquel momento llegó el correo. Harry ya se había acostumbrado, pero la primera mañana se impresionó un poco cuando unos 100 búhos entraron súbitamente en el gran comedor durante el desayuno, volando sobre las mesas hasta encontrar a sus dueños, para soltar en sus regazos cartas y paquetes. Hedwig no le había llevado nada hasta aquel día. Algunas veces volaba para mordisquearle una oreja y conseguir una tostada, antes de volver a dormir con los otros búhos del colegio. Sin embargo, aquella mañana pasó volando entre la mermelada y el azucarero, y dejó caer un sobre en el plato de Harry. Este lo abrió de inmediato. Querido Harry, decía con letra desigual, sé que tienes las tardes del viernes libres, así que ¿te gustaría venir a tomar una taza de té conmigo a eso de las 3? Quiero que me cuentes todo lo de tu primera semana. Envíame la respuesta con Hedwig, Hagrid. Harry cogió prestada la pluma de Ron y contestó: Sí, gracias, nos veremos más tarde, en la parte de atrás de la nota, y la envió con Hedwig.
Fue una suerte que Hagrid hubiera invitado a Harry a tomar el té, porque la clase de pociones resultó ser la peor cosa que le había ocurrido allí hasta entonces. Al comenzar el banquete de la primera noche, Harry había pensado que no le caía bien al profesor Snape, pero al final de la primera clase de pociones supo que no se había equivocado. No era solo que a Snape no le gustara a Harry, lo detestaba. Las clases de pociones se daban en una mazmorra. Hacía mucho más frío allí que arriba, en la parte principal del castillo, y habría sido igualmente tétrico sin todos aquellos animales conservados, flotando en frascos de vidrio por todas las paredes. Snape, como Flitwick, comenzó la clase pasando lista, y como Flitwick se detuvo ante el nombre de Harry. Ah, sí, murmuró, Harry Potter, nuestra nueva celebridad. Draco Malfoy y sus amigos Crabbe y Goyle rieron tapándose la boca. Snape terminó de pasar lista y miró a la clase. Sus ojos eran tan negros como los de Hagrid, pero no tenían nada de su calidez. Eran fríos y vacíos y hacían pensar en túneles oscuros. Ustedes están aquí para aprender la sutil ciencia y exacto arte de hacer pociones, comenzó. Hablaba casi en un susurro, pero se le entendía todo. Como la profesora McGonagall, Snape tenía el don de mantener a la clase en silencio sin ningún esfuerzo. Aquí habrá muy poco de estúpidos movimientos de varita, y muchos de ustedes dudarán que esto sea magia. No espero que lleguen a entender la belleza de un caldero hirviendo suavemente, con sus vapores relucientes, el delicado poder de los líquidos que se deslizan a través de las venas humanas, hechizando la mente, engañando los sentidos. Puedo enseñarles cómo embotellar la fama, preparar la gloria, hasta detener la muerte, si son algo más que los alcornoques a los que habitualmente tengo que enseñar. Más silencio siguió aquel pequeño discurso. Harry y Ron intercambiaron miradas con las cejas levantadas. Hermione Granger estaba sentada en el borde de la silla y parecía desesperada por empezar a demostrar que ella no era un alcornoque. Potter, dijo de pronto Snape, ¿qué obtendré si añado polvo de raíz de asfodelo a una infusión de ajenjo? ¿Polvo de raíz de qué? ¿A una infusión de qué? Harry miró de reojo a Ron, que parecía tan desconcertado como él. La mano de Hermione se agitaba en el aire. No lo sé, señor, contestó Harry. Los labios de Snape se curvaron en un gesto burlón. Va, es evidente que la fama no lo es todo. No hizo caso de la mano de Hermione. Vamos a intentarlo de nuevo, Potter. ¿Dónde buscarías si te digo que me encuentres un besoar? Hermione agitaba la mano tan alta en el aire que no necesitaba levantarse del asiento para que la vieran, pero Harry no tenía la menor idea de lo que era un besoar. Trató de no mirar a Malfoy y a sus amigos, que se desternillaban de risa. No lo sé, señor. Parece que no has abierto ni un libro antes de venir, ¿no es así, Potter? Harry se obligó a seguir mirando directamente a aquellos ojos fríos. Sí había mirado sus libros en casa de los Dursley, pero ¿cómo esperaba Snape que se acordara de todo lo que había en 1000 hierbas mágicas y hongos? Snape seguía haciendo caso omiso de la mano temblorosa de Hermione. ¿Cuál es la diferencia, Potter, entre acónito y luparia? Ante eso, Hermione se puso de pie, con el brazo extendido hacia el techo de la mazmorra. No lo sé, dijo Harry con calma. Pero creo que Hermione lo sabe. ¿Por qué no se lo pregunta a ella? Unos pocos rieron. Harry captó la mirada de Seamus, que le guiñó un ojo. Snape, sin embargo, no estaba complacido. Siéntate, gritó a Hermione. Para tu información, Potter, Asfodelo y Ajenjo producen una poción para dormir tan poderosa que es conocida como filtro de muertos en vida. Un besoar es una piedra sacada del estómago de una cabra y sirve para salvarte de la mayor parte de los venenos. En lo que se refiere a acónito y luparia, es la misma planta. Bueno, ¿por qué no lo están apuntando todo? Se produjo un súbito movimiento de plumas y pergaminos. Por encima del ruido, Snape dijo, y se le restará un punto a la casa de Gryffindor por tu descaro, Potter. Las cosas no mejoraron para los Gryffindor a medida que continuaba la clase de pociones. Snape los puso en parejas para que mezclaran una poción sencilla para curar forúnculos. Se paseó con su larga capa negra, observando cómo pesaban ortiga seca y aplastaban colmillos de serpiente, criticando a todo el mundo salvo a Malfoy, que parecía caerle bien. En el preciso momento en que estaba diciéndoles a todos que miraran la perfección con que Malfoy había cocido a fuego lento sus babosas con cuernos, unas nubes de humo verde y ácido y un fuerte silbido llenaron la mazmorra. De alguna forma, Neville se las había ingeniado para convertir el caldero de Seamus en una masa retorcida, y la poción que contenía se derramaba por el suelo y quemaba los zapatos de los alumnos, haciendo agujeros. En segundos, toda la clase estaba subida a sus taburetes, mientras que Neville, que se había empapado en la poción al volcarse sobre él el caldero, gemía de dolor. Por sus brazos y piernas aparecían pústulas rojas. ¡Chico idiota! Dijo Snape con enfado, haciendo desaparecer la poción con un movimiento de su varita. Supongo que añadiste las púas de erizo antes de sacar el caldero del fuego, ¿no? Neville lloriqueaba, mientras las pústulas comenzaban a aparecer en su nariz. Llévalo a la enfermería, ordenó Snape a Seamus. Luego se acercó a Harry y Ron, que habían estado trabajando al lado de Neville. Tú, Harry Potter, ¿por qué no le dijiste que no pusiera las púas? ¿Pensaste que si se equivocaba quedarías bien? ¿No es cierto? Este es otro punto que pierdes para Gryffindor. Aquello era tan injusto que Harry abrió la boca para discutir, pero Ron le dio una patada por detrás del caldero. No lo provoques, murmuró. He oído decir que Snape puede ser muy desagradable.
Una hora más tarde, cuando subían por la escalera para salir de la mazmorra, la mente de Harry era un torbellino y su ánimo estaba por los suelos. Había perdido 2 puntos para Gryffindor en su primera semana. ¿Por qué Snape lo odiaba tanto? Anímate, dijo Ron. Snape siempre le quitaba puntos a Fred y a George. ¿Puedo ir a ver a Hagrid contigo? Salieron del castillo 5 minutos antes de las 3 y cruzaron los terrenos que lo rodeaban. Hagrid vivía en una pequeña casa de madera en la linde del bosque prohibido. Una ballesta y un par de botas de goma estaban junto a la puerta delantera. Cuando Harry llamó, oyeron unos frenéticos rasguños y varios ladridos. Luego se oyó la voz de Hagrid diciendo: «Atrás, Fang, atrás». La gran cara peluda de Hagrid apareció al abrirse la puerta. «Entren», dijo. «Atrás, Fang». Los dejó entrar tirando del collar de un enorme perro jabalinero negro. Había una sola estancia. Del techo colgaban jamones y faisanes. Una cazuela de cobre hervía en el fuego, y en un rincón había una cama enorme con una manta hecha de remiendos. «Están en su casa», dijo Hagrid soltando a Fang, que se lanzó contra Ron y comenzó a lamerle las orejas. Como Hagrid, Fang era evidentemente mucho menos feroz de lo que parecía. «Este es Ron», dijo Harry a Hagrid, que estaba volcando el agua hirviendo en una gran tetera y sirviendo pedazos de pastel. «Otro Weasley, ¿verdad?», dijo Hagrid mirando de reojo las pecas de Ron. «Me he pasado la mitad de la vida ahuyentando a tus hermanos gemelos del bosque». El pastel casi les rompió los dientes, pero Harry y Ron fingieron que les gustaba, mientras le contaban a Hagrid todo lo referente a sus primeras clases. Fang tenía la cabeza apoyada sobre la rodilla de Harry y babeaba sobre su túnica. Harry y Ron se quedaron fascinados al oír que Hagrid llamaba a Filch ese viejo idiota. Y en lo que se refiere a esa gata, la señora Norris, me gustaría presentársela un día a Fang. Saben que cada vez que voy al colegio me sigue a todas partes, no puedo librarme de ella. Filch le envía a hacerlo. Harry le contó a Hagrid lo de la clase de Snape. Hagrid, como Ron, le dijo a Harry que no se preocupara, que Snape no le agradaba a ninguno de sus alumnos. Pero realmente parece que me odia. Tonterías, dijo Hagrid, ¿por qué iba a hacerlo? Sin embargo, Harry no pudo evitar pensar en que Hagrid había mirado hacia otro lado cuando dijo aquello. ¿Y cómo está tu hermano, Charlie?, preguntó Hagrid a Ron. Me caía muy bien, era muy bueno con los animales. Harry se preguntó si Hagrid no estaba cambiando de tema a propósito. Mientras Ron le hablaba a Hagrid del trabajo de Charlie con los dragones, Harry miró el recorte del periódico que estaba sobre la mesa, bajo la tetera. Era de El Profeta. Última hora sobre el asalto en Gringotts. Continúan las investigaciones del asalto que tuvo lugar en Gringotts el 31 de julio. Se cree que se debe al trabajo de magos y brujas tenebrosos desconocidos. Los duendes de Gringotts insisten en que no se han llevado nada. La cámara que se registró había sido vaciada aquel mismo día. Pero no vamos a decirles qué había allí, así que mantengan las narices fuera de esto si saben lo que les conviene, declaró esta tarde un duende portavoz de Gringotts. Harry recordó que Ron le había contado en el tren que alguien había tratado de robar en Gringotts, pero su amigo no había mencionado la fecha. «Hagrid», dijo Harry, «ese robo en Gringotts sucedió el día de mi cumpleaños. Quizás sucedió mientras estábamos allí». Aquella vez no tuvo dudas. Hagrid decididamente evitó su mirada. Gruñó y le ofreció más pastel. Harry volvió a leer la nota. La cámara que se registró había sido vaciada aquel mismo día. Hagrid había vaciado la cámara 713, si se puede llamarse vaciarla a sacar un paquetito arrugado. ¿Sería eso lo que estaban buscando los ladrones? Mientras Harry y Ron regresaban al castillo para cenar, con los bolsillos llenos del pétreo pastel que fueron demasiado amables para rechazar, Harry pensaba que ninguna de las clases le había hecho reflexionar tanto como aquella merienda con Hagrid. ¿Hagrid había sacado el paquete justo a tiempo? ¿Dónde podía estar? ¿Sabría algo sobre Snape que no quería decirle?